Round 1. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a un nuevo capítulo No. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a un nuevo episodio de Entre las Cuerdas. Voy a decir todas las proposiciones. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a un nuevo capítulo de Contra las Cuerdas. Con este ya van 7 seguidos. Estamos on fire y por muchos más que vengan. Soy Dani Campos y voy a poner entre las cuerdas a Vicente Ginés, preguntando esta vez sobre algo que no sé por qué últimamente me están dando bastante feedback las familias, y es límites en casa. Venga, límites ¿Vale? en casa. Entonces, creo que puede ser muy interesante, sobre todo entender para qué están los límites, cómo estructurar los límites en casa y qué ganan las familias con los límites. Entonces, pues bueno, vamos a ir tirando del hilo y vamos a ir descubriendo en este podcast, en este vídeo de YouTube también, porque lo subimos, claridad. Vale. Entonces, cuando hablamos de límites en casa, ¿a qué hacemos referencia? Yo lo que me planteo cuando hablamos de límites en casa es... Bueno, toda familia al final tiene unos valores, tiene unos criterios que busca transmitirse a sus hijos, ¿no? Los padres y las madres buscan transmitirle unos valores a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo le transmito yo esos valores? ¿A través de qué? Y uno de los planteamientos que hay que hacerse es, vale, ¿qué es lo que sí puede hacer mi hijo? O qué es lo que sí quiero que haga mi hijo y qué es lo que no quiero que haga mi hijo, en pro de fomentar esos valores. Entonces yo creo que los límites en casa van relacionados con esto, ¿no? Con la educación que como padre, como madre, quiero darle a mis hijos, qué es lo que sí que voy a permitir, qué es lo que no voy a permitir, en base a lo que yo quiero fomentar, en lo que quiero que mi hijo aprenda, en lo que quiero que mi hijo se desarrolle, en lo que quiero que mi hijo viva y experimente. En base a eso es donde surgen no solo los límites en casa, y cuando hablamos de límites hablamos de aquello que voy a permitir, lo que sí voy a permitir y lo que no voy a permitir que se haga en casa. Para mí iría esos límites. Y yo creo que el contexto casa es lo que pase en casa y lo que además le permito a mi hijo hacer fuera de casa, que por supuesto luego hará lo que tenga que hacer, pero bueno, va en esa línea. ¿Hay límites buenos y límites malos? Yo creo que siempre son necesarios los límites. Yo, ya lo sabes, hace mucho tiempo que yo las palabras bueno y malo las elimino de mi vocabulario, porque al final es un juicio moral en base a que, bueno, tú puedes considerar que es bueno o que es malo, yo puedo considerar que es bueno o que es malo. Al final los límites son necesarios. ¿Por qué? Porque yo como padre, como madre, voy a educar y yo tengo que marcarle un parámetro a mi hijo por donde quiero que se vaya desarrollando. Cuando son pequeños, y hablamos de infantil y primaria, los niños aceptan los límites sin ningún tipo de problema. Bueno, puede haber alguna riña de más, pero al final tú aprietas un poquito más y el niño va a obedecer. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega la adolescencia, por naturaleza, el adolescente lo que quiere es separarse en identidad de su padre y su madre. Es decir, yo hasta el momento he sido el fiel reflejo de mi papá y mamá, para mí eran dioses, yo les obedecía en todo, y de repente yo quiero tener mi autonomía, de repente yo quiero tener mi independencia, de repente yo quiero tener mi propia opinión y tomar mis propias decisiones. Entonces que me voy al extremo opuesto, he sido el niñito de papá y mamá, y de repente me voy a no quiero saber nada de papá y mamá y voy a cuestionar todos los límites que haya. Entonces, los límites son necesarios, tiene que haber un parámetro en el cual yo le quiero reconducir. ¿Qué es lo importante? Que haya una estrategia, no moverme yo por lo que yo ahora creo que debo prohibir, que yo ahora creo que debes hacer o lo que yo ahora creo que no debes hacer. Cuando nos movemos por impulsos emocionales es cuando ahí se lía. Para mí el problema está en los extremos. ¿Qué quiero decir los extremos? Punto número 1, no hay ningún tipo de límite. No hay ningún tipo de prohibición, no hay ningún tipo de indicación, y eso lo que hace es que el niño no tenga referentes claros. Entonces, cuando tiene un problema, él acude mentalmente a todas las pautas que le han dado, y si no ha habido pautas, no ha habido límites, no ha habido indicaciones, el niño no sabe cómo actuar en esos momentos. Entonces se siente tremendamente perdido. ¿Qué hay en el opuesto contrario? Tienes que ser el hijo que yo quiero que seas. Y tienes que hacer exactamente lo que yo quiero que hagas. Yo te voy a marcar todas las directrices. Si me voy en ese extremo, los niños están ahogados. Y eso es lo que va a provocar una rebeldía tremenda y espectacular, en el que sí, durante un tiempo voy moviéndome, pero empezará la violencia en casa, empezará la agresividad, empezará la desobediencia y empezará a ser el opuesto de lo que yo quiero que sea, ¿no? Y eso le puede llevar ni siquiera a tener criterio propio. Esto es muy interesante.
porque yo le indico a mi hijo todo lo que yo quiero que sea, pero si mi hijo se va a la polaridad, se va al extremo contrario, mi hijo tampoco es libre de elegir. Simplemente está eligiendo lo contrario de lo que quiero, que papá quiere que sea. Con lo cual, tampoco es libre. ¿Dónde está la virtud? En el punto medio. Mi padre y mi madre me dan unas directrices, yo tengo mi propio criterio, me cuestiono las directrices que me dan y tomo mis propias decisiones y elijo el camino que me lleva a mi felicidad. Ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. Ese equilibrio entre todos son normas, todos son límites y no hay ningún límite, no hay ningún criterio y no hay ninguna norma. Entonces busquemos ese equilibrio entre ambas partes. Te has quitado 2 o 3 preguntas. Soy el puto amo, del tío. tirón, vamos. Soy el puto amo. Aquí respondiendo. Aún así, podemos entrar bastante más, ¿eh? Sí, me ha gustado lo que has dicho de estrategia como familia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes plantear una estrategia a una familia para establecer los límites y que sea algo equilibrado? Vale, yo voy a plantear 3 líneas, ¿vale? O sea, voy a plantear 3 escenarios, mejor dicho. Primer escenario, papá y mamá o 2 personas conviven, ¿vale? O sea, ya tenemos nuevos modelos de familia, 2 padres, 2 madres, hay 2 representantes para la educación de su hijo. Primer modelo. Segundo modelo, yo, padre, madre, ¿vale? Tengo a mi hijo y solo soy un representante. Por el motivo que sea, ya sea por la pérdida del familiar, por lo que sea. Tercer enfoque, familias divorciadas, que cada vez hay más. Y ahí también hay muchas preocupaciones, ¿no? Porque yo tengo claros mis límites, pero mi expareja no tiene claros los límites. Lo cual son 3 escenarios totalmente, aparentemente diferentes, pero en realidad son muy similares. Y te plantearía un cuarto. Dime. Pareja separada, que los 2 tienen hijos. Bueno, hijos, vale. Cada uno lo suyo y es decir, ¿cómo podemos...? No, tú los tuyos y yo me encargo de los míos. Lo interesante es que todo se arregle igual. ¿Vale? Esto vamos a poder simplificarlo muchísimo, no hay que poner 4 escenarios diferentes. En esos 4 escenarios, lo único que tengo que tener claro es de qué me puedo hacer cargo yo. Como siempre hablamos en cada podcast, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? Me explico. Si yo tengo hijos en casa, son mis hijos y tengo a el padre de mis hijos, tú y yo tenemos hijos, adoptados o no, vete tú a saber, lo tenemos aquí, ¿vale? Pues si tú y yo convivimos en esta casa, tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo para cuáles son las pautas y los límites que van a haber en nuestra casa. ¿Que estás tú solo con tus hijos? Bueno, pues tú eres la persona que tiene que tener claridad. Que no tienes que negociar con nadie esas pautas. Genial. Bueno, tú tienes tus hijos, yo tengo los míos, nos hemos juntado en la misma casa, nuestros hijos también, vale, pues estamos en las mismas 13. Tú y yo tenemos que sentarnos para hablar cuáles son las pautas educativas que vamos a tener con nuestros hijos. ¿Que estamos divorciados? Bueno, depende. ¿Hay comunicación? Si hay comunicación, podemos llegar a determinados acuerdos. ¿Que no hay comunicación? No nos preocupemos, no pasa nada. Como siempre digo yo, hay que educar a pesar de. La gente se obsesiona en que yo tengo que conseguir que tú y yo tengamos las mismas normas. Pero si tú no quieres tener las mismas normas que yo, bueno, pues hasta aquí. ¿Vale? Tú haz lo que tú consideres en tu casa y yo voy a hacer lo que yo considero en la mía. ¿Y cómo le puede afectar a ese hijo, a esa hija que en diferentes casas tengan diferentes normas? Sin lugar a dudas, en algún punto entrará en crisis el chaval. Y cuando digo en crisis, es que tendrá que plantearse, ¡ostras! ¿A quién acudo en esta situación? Lo que yo tengo claro y mi experiencia me ha dicho infinidad de veces es que cuando el niño tiene problemas, acude a pedir ayuda a aquella persona que le marca pautas. ¿Por qué? Porque necesita respuestas. Si yo no le he marcado pautas, entonces no sabe a quién acudir porque no tiene un referente de confianza. Te pongo otro ejemplo. Yo he estado, durante muchos años en Nazaret, un barrio de Valencia, donde hay mucha etnia gitana, donde hay situaciones de mucha violencia, ¿vale? O sea, una situación muy compleja. Estábamos en un centro juvenil acudiendo allí. Yo era el educador, a priori, que más rechazo provocaba. ¿Por qué? Porque yo era el primero que planteaba unos límites muy claros, muy estrictos, donde en base a eso había mucha libertad, pero los límites estaban muy marcados. Claro, yo era el cabrón. O sea, yo era el educador que al principio ningún chaval quería juntarse conmigo porque, es que se me va a marcar límites. Aparentemente yo era el menos querido. Ahora bien, en cuanto un chaval tenía un problema, ¿sabes a quién acudía? Directamente acudía a mí. ¿Por qué? Porque aquel profesor o educador que le dejaba libertad para no abordar el conflicto que le podía surgir el marcar límites, lo tomaban por el pito del sereno, lo mareaban, se aprovechaban de él, que sí, que aparentemente era el más querido, pero a la verdad, cuando necesitaban ayuda, acudían a aquella persona que le transmitía confianza. Y el hecho de que yo tenga claridad y sepa marcar las pautas con claridad, quizás muchas veces no son bien recibidas.
Pero cuando necesitan algo, ¿a quién acuden? A esa persona que le transmitan confianza. Entonces, sí es probable que durante un periodo de tiempo, pues si papá me deja la casa y mamá no, pues venga, en los fines de semana me voy a casa de papá para tener libertad y montar fiestas. Bueno, pues si yo ahí no puedo interceder, que es lo que siempre digo, coño, pues aprovechalo, que si estás sin hijos, pues disfruta de ese fin de semana, joder, ya que estamos. No te obsesiones, porque joder, es que él sí que lo permite, es que van a querer más a mi ex marido que a mí. No va por ahí. La educación es claridad, ser ejemplo que quiero ver en mis hijos. Con lo cual es, vale, esa parte no la puedo controlar, depende de mi exmarido, él no quiere hablar, no quiere que lleguemos a ningún tipo de acuerdo, pues nada, estoy utilizando géneros, pero podríamos cambiarlos perfectamente, ¿no? Genial, pues esa no es mi parte, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues aprovechar, disfrutar de esto, cuidarme, que también está muy bien. Cuando mis hijos vuelvan a mi casa, quizás haya un momento de tensión, porque papá sí que me lo permite, genial, darle amor y decirle, está muy bien que tu padre te lo permite, en esta casa no, pues me voy a ir, pues vete, quiero decirte, tengo que perder el miedo a perder, es decir, aquí yo tengo una claridad, yo quiero transmitirte una educación y esto lo hago por mí y lo hago por ti, lo hago por ambos. Si yo tengo esta claridad, que ahora hablamos de cómo crear esa claridad, el objetivo es, mira lo que hay, este es el escenario y en el tiempo que te toque conmigo vamos a convivir con esto. ¿Qué va a provocar? A corto plazo quizás me crea un conflicto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar comunicación, dar amor, dar comprensión, que entender que a nadie le gustan los límites a priori, pero posteriormente, si sigo siendo coherente en la forma de lo que digo, en la forma de lo que hago y transmito el amor a mis hijos, eso va a hacer que en un momento dado, cuando necesiten ayuda, pues tengan un referente firme que les pueda brindar esa ayuda. De otra manera, si yo entro a discutir con mi expareja, con mi exmarido, y empezamos a discutir entre los dos de cómo debería ser, y yo a mi hijo le critico a su padre, y cuando hablo con padre, critico a mamá, ¿qué referente estamos dando a los niños? Estamos dando un referente que las cosas se arreglan criticando, juzgando. Así no es el camino. ¿Que no quieres hablar? Pues no hablamos. Yo tomo mis propias decisiones y hacia ahí avanzo. Todo venía por una pregunta que les he olvidado. ¿Cuál era la pregunta? Era cómo marcar, si no me recuerdo, cómo marcar las pautas en diferentes escenarios. Correcto. ¿Vale? ¿Qué es lo que digo yo? Tiene que haber claridad. Claridad. ¿Qué es la claridad? Es, punto número 1. Una estrategia, sí. Una estrategia. Genial. Correcto, sí. Punto número 1. Vamos a hacer con mucha claridad. Nunca mejor dicho. Punto número 1. ¿Cuáles son mis valores? Esto es una pregunta que la gente no se hace nunca. Yo creo que sería fundamental prepararse un café como este, una libretita, y ahí me hago una lista de cuáles son mis 5 valores principales. 5 valores que estén ordenados por prioridad. Es decir, cuál es mi mayor valor y cuál es mi menor valor. O sea, dentro de los 5 del ranking, ¿no? Del top 5. Y la segunda pregunta que yo me haría es, esto ya es de avanzado de niveles, ¿le estoy dedicando proporcionalmente mi tiempo a estos valores? Te pongo un ejemplo. Si yo pongo que el valor principal mío es la familia y el segundo valor es el trabajo, o el trabajo está el quinto, me pongamos, yo te haré una pregunta. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Al trabajo o a la familia? Porque la forma de decir que ese valor lo estás cumpliendo es con el tiempo que le dedicas. Si yo no le dedico tiempo a la honestidad, no le dedico tiempo a la lealtad, no le dedico tiempo a la amistad, no le dedico tiempo al ocio, no le dedico tiempo a la realización, no le dedico tiempo al crecimiento, no le dedico tiempo a eso, en realidad no estoy teniendo en cuenta mi valor en mi vida. Entonces, haz una lista de cuáles son tus valores principales y esto, a nivel individual, pregúntate, ¿estoy viviendo acorde a mis valores? Porque el 90% de la familia, la respuesta es no, no lo estoy haciendo. Entonces aquí ya, esto puede dar lugar a una crisis, es pregúntate qué decisiones tienes que tomar para que tu vida vaya acorde a tus valores, para que seas una persona coherente y le transmitas un ejemplo a tus hijos de coherencia. Pero bueno, tú a priori tengamos esos valores claros, al menos yo como persona. Y entonces me planteo cuáles son las normas de casa. Y yo cuando me planteo las normas de casa, sobre todo me planteo, hay muchos criterios, pero para mí hay dos cosas muy claras. Uno, tiene que haber una norma, máximo 2, que sean inquebrantables. ¿Qué quiere decir inquebrantable? Para mí esto es un principio clave y básico de la convivencia en casa. Ojo, es algo que tiene que ir intrínsecamente relacionado a los valores. No puede ser algo de, pues la norma inquebrantable en mi casa es el orden. Bueno, pues uno de tus valores, el orden, pues me lo puedo cuestionar. Pero que la cama esté hecha no puede ser más importante que una buena empatía en casa, o una buena comunicación en casa, o que no nos faltemos al respeto, o que se grite, o que, yo qué sé, yo no voy a decirle a cada uno qué valores, qué límites tiene que tener en casa. Pero las inquebrantables tienen que ir a la raíz, tienen que ir al valor. Un ejemplo mío personal. En mi casa, el valor principal, o sea, una norma inquebrantable es que a mamá no se le grita. De hecho, ¿qué pasó? Que una vez que le grité a mi madre, mi padre saltó, vamos, se le hinchó la vena,
que yo jamás había visto así a mi padre. Aprendí radicalmente que eso era una norma inquebrantable. Pero ojo a la norma, ¿eh? A mamá no se le grita. ¿Y a papá? Papá no está en esa norma. Entonces, como papá no está en esa norma, ¿qué pasaba? Que mi padre y yo teníamos unos enganchones que no te puedes ni imaginar. ¿Qué me muestra esto? Bueno, las normas inquebrantables, los límites inquebrantables en mi casa no estaban muy claros. No se habían sentado a hablarlos. Bueno, tenían otras cosas claras, como los valores, como demás, que permitieron, bueno, pues que saliera esto que está aquí, ¿vale? Pero sí es verdad que tienen que tener claro cuáles son esas normas. Vicente, ¿cómo elijo las inquebrantables? Joder, por supervivencia, ¿vale? Quiero decirte, entre que mi hijo me pega, mi hijo me grita, no estudia y tal, pues tío, lo principal es lo principal. Pirámide de Maslow, vamos a las necesidades básicas fisiológicas. Es decir, si mi hijo no se limpia, no tiene higiene o hay violencia en comunicación, pues para mí las prioritarias tienen que ser esas. Tenemos que recuperar eso como inquebrantable. ¿Y el resto qué son, Vicent? El resto son negociables. ¿Perdona? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo puedo negociar los límites? Sí. Y te los recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños en primaria no hay ningún problema, porque ahí obedecen. Pero en cuanto sean adolescentes, ellos quieren poder negociar. El ordeno y mando se termina con la adolescencia. Pero por completo. Entonces, o yo le doy cancha, o no voy a poder negociar. Ahora bien, y aquí entramos a muchas estrategias muy divertidas que hacen que la convivencia sea muy fluida. Pero vale, yo tengo claro cuáles son mis límites, ¿vale? Tengo claro mis valores, tengo claro cuáles son mis quebrantables, y yo planteo mis límites ahora como padre y como madre, ¿no? Si somos dos, como he dicho, comunicación para decidirlos. Horarios, alimentación, orden... Bueno, ahora me los marco todo aquí. Y esto, como toda buena negociación, tengo que preguntarme ¿hasta qué punto estoy dispuesto a flexibilizar? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a bajar y ser flexible y negociar con ello? Entonces yo a mi hijo les puedo plantear, me lo invento, que a las 12 tienen que estar en casa y yo estoy dispuesto a ser flexible hasta la 1. Pero yo digo las 12. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo me diga a las 2, yo le digo 12 y cuarto. Y cuando él diga a la 1, yo le digo 12 y media. A la 1 menos cuarto. Y si dentro de mi plan yo he querido ser flexible hasta la 1 y llegamos al acuerdo que 12:45, pues mira, esos 15 minutos que he ganado yo de margen. Pero mi hijo se va con la sensación de que he ganado, he salido ganando porque me habían dicho 12 y me he llevado 45 minutos. En cambio, por la contrapartida, si yo marco un límite y soy impepinable y soy ahí y el niño tiene la sensación de que no gana territorio, de que no gana independencia, no gana libertad, entramos en conflicto posteriormente. ¿Por qué sucede esto? Porque las familias no se sientan a establecer estos límites, a darse cuenta que tiene que haber algunos límites relacionados con los valores que son inquebrantables y tiene que haber otros límites que tienen que ser siempre negociables. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta determinados parámetros que tienes que decidir. Eso lo convierte en un juego, o sea, lo convierte en cada vez que mi hijo venga a pedirme algo, pues yo voy a negociar, voy a flexibilizar, ¿qué me da mi hijo a cambio? Y lo que me da no es dinero ni nada, sino es convivencia, coño. Vale, yo te dejo esos 45 minutos, pero tú a cambio arreglas el cuarto, tú a cambio llevas al perro, tú a cambio, entonces se convierte todo esto en un juego. Los parámetros tienen que ir ahí. ¿Qué pasa cuando se plantea una situación nueva que no se ha planteado hasta el momento y necesitamos una respuesta? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, tú le planteas el nuevo escenario al chaval, ¿no? ¿Y? Yo como familia, sí, todavía no me he planteado hasta qué hora puede salir mi hijo. Vale. Y llega mi hijo de repente y me dice, papá, quiero salir hasta X hora. Y yo en ese momento no me había planteado la posibilidad de que me pidiese eso. ¿Qué puedo hacer como familia? Lo primero es decir, déjame que me lo piense. O sea, si te dices, sí, no, pero necesito saberlo ya. No. No tomemos decisiones emocionales. Lo primero es, déjame que me lo piense, o lo voy a hablar con tu padre, pero no, o con tu madre. No por el hecho de, necesito el permiso de papá y mamá, o él va a tomar la decisión o no, es porque, bueno, eso es una decisión que yo no tengo claro si está dentro de mis normas, dentro de mis límites, dentro de mis parámetros, antes de decidirlo unilateralmente, si tengo que hablarlo con alguien. O sea, si que considero que tengo que hablar con otra persona es, lo siento, pero lo hablamos. Y esto es una política dentro de la pareja. De tal manera que siempre que venga nuestro hijo a pedirnos algo, lo primero es, deja que me lo piense. Tengo que pensármelo, no te voy a dar una respuesta ya. Pero es que me han llamado para bajar. ¿Se te ha llamado para bajar? La respuesta es no. ¡Ay! Pero es que yo quiero hacerlo, ya. Tú me estás apretando para que te diga que sí. Yo te estoy diciendo que necesito pensarlo. Si quieres que me plantee el sí, déjame tiempo. Si no me estás dejando tiempo, entonces la respuesta es no.
Entonces, claro, es como, vale, pues háblalo con quien tengas que hablarlo. Si lo planteamos así, lo primero es, hablémoslo. Segundo, no va a ser bien recibido. Cuando no había límites y de repente pongo límites, no va a ser bien recibido. Pero no pasa nada, aquí es donde entran las consecuencias. Es decir, yo tengo que conseguir que mi hijo, no es que cumpla las normas, que mi hijo quiera cumplir las normas. Entonces yo me haría una pregunta, dentro de esas negociables, no las inquebrantables, esas son innegociables. Dentro de las negociables es, si mi hijo cumple las normas, ¿qué es lo que gana? Y diréis, ya, pero es que no tengo que premiarle por lo que tiene que hacer. Por su obligación. Por su obligación. No hay ningún problema. Pues cuando tu hijo no cumpla las normas, cuando tu hijo empiece a ser desobediente, cuando tu hijo empiece a liar la parda en casa y ya no sepas cómo hacer que cumpla las normas, entonces vuélvete a escuchar este podcast. ¿Por qué? Porque mientras él funcione en ordeno y mando, está de puta madre. Pero cuando se te acaban esos recursos, ¿cómo hago para que mi hijo quiera hacerlo? Ya no que lo haga, que quiera hacerlo. En ese momento necesitas estrategias alternativas, como la que yo estoy planteando. Y no es que me la esté inventando yo, es que ha funcionado, bueno, en cantidad de familias. Tengo que querer. ¿Cómo consigo que mi hijo quiera? Pues premiándole. Dentro del cambio conductual, de conseguir que el niño cambie de conducta, se han demostrado muchas cosas. Como primero, que los castigos son ineficaces. Es decir, si mi hijo no hace lo que tiene, lo castigo. Eso ya se ha comprobado que es ineficaz. ¿Qué es una prueba? Una prueba directa, Si el castigo fuera educativo, los niños más castigados serían los que mejor se portasen. Y la experiencia nos dice que eso no es verdad. Al niño que más castiga sigue portándose igual de mal. Conclusión, ¿para qué coño sirven los castigos? Bueno, lo que hablábamos en otro podcast, responsabilidad y formación. No sabemos hacer las cosas de manera diferente. Venga, ahora te cuento el secreto. Si quiero que mi hijo cambie de conducta, tiene que haber consecuencias positivas. Es decir, tienes que querer hacerlo. Si no te nace ordenar el cuarto y yo quiero que tú hagas el cuarto, entonces yo tengo que poder premiarte. ¿Premiarte con qué? Pues depende. Premiarte con tiempo, premiarte con libertad, premiarte con que elijas la película de Netflix a ver, premiarte con la comida que tú quieras, premiarte con lo que a ti te guste. Y Vicente, ¿cómo puedo saber lo que le gusta? Coño, hay una técnica maravillosa, vamos, súper innovadora para averiguarlo. ¿Sabes cuál es? Preguntar. Vas al chaval y le dices, mira, yo quiero que arregles el cuarto, ¿vale? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres jugar a básquet? ¿Quieres tiempo? ¿Quieres tal? ¿Vale? Pues le pregunto qué es lo que le interesa y en base a eso le premio. Como decía Juez Calatayud y decimos nosotros, las obligaciones de todo padre y toda madre son darte comida, darte techo y hasta los 16 años darte educación. Bueno, y ropa, pero no la que él quiera, la que tú quieras. Si eso lo tiene cubierto, todo lo demás son privilegios. Entonces todo lo demás se lo puedo dar si él cumple unas determinadas normas. Entonces todo eso es el abanico de premios que tienes. Imagínate todo lo que puedes. Y si no, pues no la técnica que hemos hablado muchas veces. Cada vez que el niño te pida algo, aprenderos estas palabras. ¿A cambio de qué? Papá, mamá, ¿puedo salir con los amigos? Claro, ¿a cambio de qué? Y lo que ponemos a cambio de qué es que cumpla una de las normas. Hace primero la norma y luego le premiamos. De tal manera que automáticamente estamos reforzando lo que es la conducta. Ahora bien, ¿hace falta llegar a esos extremos? No, se puede fomentar la comunicación, sentarnos, hablar cuáles creemos que deberían ser las normas, cuáles creemos que sea la convivencia y funcionar ahí. Pero cuando llegamos a situaciones tensas, yo tiraría por esta línea. Me ha venido a la cabeza lo típico de... piden algo y su condición para hacer lo que yo les pido es que primero puedan hacer lo que ellos quieran. Como por ejemplo, déjame bajar al parque, ¿no? Sí. Y... sí, pero antes haz la cama. No, primero me voy al parque y luego hago la cama. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Claro, la respuesta es no. Ya está. Así de radical. No. O sea, no negocio. Porque la clave está en que, en realidad, nadie necesita a nadie. Pero especialmente un padre o una madre no necesita a su hijo. Ni en realidad yo no necesito que haga la cama. Ni siquiera yo no necesito que baje al parque. Es él el que me está pidiendo. Entonces, si yo estoy en la no necesidad, yo puedo marcar los límites con total tranquilidad. De tal manera que yo te digo, mira, tú quieres ir al parque, genial, a mí me da igual que no vayas al parque. Entonces, o haces la cama antes o no vas al parque. Es que no me da tiempo. Pues entonces no vas al parque. Y se enfada. Genial, si se enfada en ese momento le damos amor. Toda persona que ataca es una persona que tiene miedo. Entonces si está visceral, yo lo que hago es, mira, ahora no vamos a hablar, así no, me entro en una técnica de disco rayado, así no voy a hablar contigo, me alejo de esta situación, o si soy capaz de visualizarlo como si tuviera 4 añitos, lo veo con una pataleta, pues lo que hago es darle amor.
Cariño, enfádate, estás en tu derecho a enfadarte, está muy bien. Pero eso no va a conseguir que yo ceda ni que yo pierda los nervios. ¿Qué pasa si coge la puerta y se va? Bueno, pues ya volverá. Quiero decirte, tengo que perder el miedo a perder para que no entrara a su chantaje emocional. Mira, lo que sucede muchas veces es que cuando un niño está acostumbrado a actuar desde la violencia y conseguir lo que quiere desde la violencia, en el momento que yo marco límites, en el momento que yo cambio de estrategia, ¿él qué es lo que intenta? Intenta lo que siempre le ha funcionado, que es actuar con violencia. Pero es que además lo intenta multiplicándolo por 8, porque si no ha funcionado al nivel 3, pues lo multiplico al nivel 16 para comprobar si así la misma estrategia funciona. Entonces, ¿que pego el portazo y me voy? Bueno, pues en ese momento, como digo siempre, te preparas una tila, disfrutas de ese momento, te pegas un bañito, porque volverá, tarde o temprano volverá cuando se le pase el cabreo. Porque tiene que darse cuenta que así no va a conseguir lo que quiere. Y, ojo, lo primero que quiere inconscientemente es que tú pierdas los nervios. Entonces yo siempre, que tenemos una situación así familiar, yo siempre planteo lo mismo. Quien pierde los nervios, pierde la partida. De tal manera él se pone visceral, él pega portazo y se va. Mi reto personal es mantener la calma. Mantener la calma, porque como me vea que pierdo los nervios, como me vea que se me va la pinza, entonces ha ganado. Inconscientemente ha ganado. No es su intención, pero inconscientemente ha ganado. Pero aquí un padre y una madre puede estar pensando, bueno, Vicente, mi hijo menor de edad, ¿cómo le voy a permitir que coja la puerta y se vaya? Y sí. Encima me dices que me pegue un bañito. Si lo has... Voy por partes. Si lo podías evitar, evítalo, obviamente. Pero si ya no puedes evitarlo, ¿qué vas a hacer? ¿Salir corriendo detrás de él? Entonces, aquí hay dos líneas. Una línea es, se va de casa, ya no puedo hacer nada. Pues lo primero es, relájate y cálmate. El bañito o lo que sea. ¿Pero puedes hacer algo? No. ¿Puedes estar preocupada? ¿Te sirve algo preocuparte? La respuesta es no. Entonces, calma. ¿Que tarda X horas en volver? Bueno, siempre te queda la opción de llamar a la policía, decir, mira, mi hijo se ha escapado de casa y presentar una denuncia para que quede testificación de todo esto. ¿Queremos llegar a eso? A corto plazo no, quiero decir, a corto plazo no. Si la situación se vuelve muy tensa, bueno, tenemos la vía judicial. Pero a mí me interesa mucho más todo lo anterior. Me interesa más qué personaje tú estás representando ahí, porque tú estás siendo la víctima, tu hijo es el verdugo, tú no te estás cuidando a ti mismo. Tú no te estás amando a ti mismo. Y estás permitiendo que tu hijo sea el verdugo para reforzar tus pensamientos de victimismo. Entonces, aquí la clave está en que tú aprendas de la situación que estás viviendo, aprendas a amarte. Porque si yo me amo y yo estoy fuerte, entonces yo tendré la valentía y la fuerza para tomar decisiones duras dentro de mi hijo. Si yo no tengo la fuerza y la valentía y el bienestar para poder dirigir a mi hijo, no voy a poder hacerlo. Entonces, que mi hijo coge la puerta, yo no digo que sea fácil, ni muchísimo menos. He visto situaciones muy complicadas. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Salir corriendo detrás de él? ¿Cuál es la alternativa? ¿Enfadarme, ponerme delante y que mi hijo me empuje, me empotre contra la pared? Es que ese no es el camino. Entonces, si mi hijo quiere salir, ya saldrá. Mira, el otro día, una familia, ¿no? Que decía, es que mi hijo se ha ido de casa y se ha ido sin llaves. Bueno, pues que pase la noche fuera de casa. ¿Pero cómo va a pasar la noche fuera de casa? Bueno, es que es su decisión. De hecho, voy un paso más allá. El hijo dijo, bájame del pueblo a Valencia. Y la madre le dijo, mira, no, o sea, yo no voy a recogerte porque a la hora que vuelves no hay forma de que vuelvas con transporte público. No te vayas porque no te voy a recoger. Pues yo me voy. Mira, no te vayas. Se fue. ¿Qué hacemos? ¿Vamos corriendo a recogerle para que él suba? No, perdona. Tiene que ser consecuente con las decisiones que está tomando. A la próxima, claro, él cuando llegó a la estación, llamando, mamá, ven a recogerme, mamá, ven a recogerme, mamá, ven a recogerme. ¿Qué le está enseñando a la madre? ¿Qué le enseña a la madre al hijo si la respuesta es, sí, voy a recogerte? Le está enseñando que el hijo puede hacer lo que le salga de los cojones, que mamá siempre va a estar ahí. Ahí es donde entran los límites. Yo te he dicho que no vayas. Tú has decidido irte, yo lo siento, pero no voy a recogerte. Ven, a patita, que te quedan 2 horas andando. Bueno, yo me hice el Camino de Santiago, 1100 kilómetros, a pata, que no pasa nada. Y el niño que aprenda que esa no es la solución. Ahora bien, lo importante no es ese momento de crisis. Lo importante es desde dónde nos estamos relacionando. Porque si llegamos a ese extremo, quiere decir que en el día a día yo soy la víctima, como madre, como padre, y mi hijo es el verdugo. Aquí tengo que reforzar mi autoestima. Y tengo que matar el personaje de víctima que tengo encima, sin lugar a dudas. Genial. Entonces, cuando hace las cosas bien, perfecto. Consecuencia positiva, que quiera cumplir la norma. Ahora bien, cuando las hace mal o cuando no cumple lo que hemos hablado... Vale, yo acordaría consecuencias negativas previamente. Me explico, la diferencia entre un castigo y una consecuencia es... El castigo es improvisado. Yo no te he dicho nada, te he dicho lo que tienes que hacer, tú haces lo que no lo haces, y yo ahora decido improvisadamente castigarte.
¿Vale? Es decir, pues te quedas sin bajar al parque. Y aquí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se refuerza es el miedo, es el autoritarismo. ¿Por qué? Porque lo que el niño aprende es, joder, si yo no cumplo las normas, lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, pero algo me va a caer. Entonces, por miedo, hago lo que me dicen que tengo que hacer. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es educar al niño en la responsabilidad, educar al niño en la prevención, que se dé cuenta que los límites que estamos poniendo es por su bienestar, no por mi capricho. ¿Cómo puedo fomentar eso? Con las consecuencias negativas. Es decir, yo me siento con el chaval y le digo, mira, hablemos. Si tú haces, me lo invento, los deberes, arreglas el cuarto, te premio con lo que tengas que premiarte. Que por otro lado, la consecuencia negativa, no lo haces, bueno, pues esta tarde o el fin de semana no vas con tus amigos. Algo cortito, algo muy cortito. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, no tienes el móvil por la tarde. No le va a molar, pero tiene que ser algo que tú tengas el control de eso. Yo, por ejemplo, con los hermanos que están enganchados a la Play, le digo, vale, pues si no tal, esta tarde no juegas a la Play. ¿Por qué? Porque yo la Play lo puedo controlar. Le quito el cable de alimentación y se acabó la historia. Suelto los plomos y tengo el control de la situación. Entonces el niño tiene una bifurcación, tiene que elegir. O cumplo las normas y me premian, y mi situación no solo hago esto que es bueno para mí, sino que además obtengo los beneficios que quiero. O no lo cumplo y además mi situación va a empeorar porque no tendré privilegios que me gustaría tener. Vale. Entonces, esto es importante. Si el niño no lo cumple, yo siempre digo, ojalá no lo cumpla. ¿Por qué? Porque si no lo cumple y yo cumplo mi palabra, lo que se refuerza es mi autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es, mi palabra es ley. Y si yo te digo que te premio, te premio. Si digo que no te premio, no te premio. De tal manera que cuando un niño no cumple, ¿qué es lo que aprende? Aprende que mi padre y mi madre tienen, vamos, los cojones más gordos que el caballo de espartero. Y cumple su palabra cueste lo que cueste. Entonces yo te he dicho que no te dejo la Play y no cedo y no te dejo la Play. Y el niño aprende que la autoridad la tiene papá y mamá. La autoridad, que no el autoritarismo. Ahora bien, ¿qué es lo que aprende? A la próxima jugamos a eso. Ejemplo de siempre. El niño engancha la Play y le digo, genial, tienes que apagar la Play a las 10. A las 10:05, si no cumples, suelto los plomos. Bastante consecuencia negativa es. ¿Vale? El niño, ¿qué es lo que hace la primera vez? La primera vez que está con la Play, jugando, a las 10, a los 5 minutos apago la Play. ¡Un momento! Esta situación le sonará a muchísimas familias. A las 10:05, sin volver a avisar, ¡boom! ¿Qué pasa ahí? Aparece el apocalipsis. Se oye un grito al fondo. ¡Ah! ¡Mamá! Estaba guardando la partida. ¡Exacto! Y cuando venga, con la mayor amor y la mayor inocencia, ¿qué ha pasado? Yo te he avisado que a las 10:05 quitaba los plomos. Tenemos que entender que se enfade, no le va a gustar. ¿Qué es lo que hago yo? Inocencia. Inocencia, amor, cariño y comprensión. Pero los límites son los límites. Dices, ¿y esto para qué sirve? ¿Para nada? Para reforzar tu autoridad. Porque al día siguiente repetimos la jugada. A las 10:05 quito los plomos. ¿Qué es lo que aprende el niño? Que papá y mamá cumplen la palabra. Y ya verás, como a las 10 está guardando la partida. Si no, segundo día, el tercero. Pero vamos, no tardará, ¿eh? No tardará en aprender. Ahora bien, ¿es educativo las consecuencias negativas? No. El niño no aprende los beneficios que tiene. ¿Qué es lo que es educativo? ¿Con qué consigo el cambio conductual? Premiándole. Cuando yo le premio, consigo que quiera hacerlo. Que ese es el reto. Yo siempre lo digo, mi objetivo no es que el niño estudie. Mi objetivo es que el niño quiera estudiar. Si conseguimos que el niño tenga motivación para hacerlo, no va a hacer falta ni consecuencias positivas, ni consecuencias negativas, ni nada de esto. Todo esto nos sirve para pasar de una situación de desequilibrio, de crisis, para una situación estable en la que podamos fomentar la comunicación, la convivencia, el diálogo, la comprensión, la empatía. Ahora pienso en ti, tú piensas en mí, somos un núcleo familiar y avanzamos juntos hacia adelante. Para llegar a eso hace falta una transición. Y estas son las herramientas. Genial. Duda. A la hora de establecer las consecuencias negativas, ¿no? Sí. Has hablado de quitarle privilegios. Claro. Pero hay muchas personas que piensan que es mejor aumentar su responsabilidad. Es decir, en vez de quitarte la Play, pues tienes que hacer la casa, por ejemplo. Vale, el problema es que ¿Por cuál apostarías y por qué? Vale, yo apostaría siempre no por aumentar las responsabilidades, sino por la de poder quitar yo. Y te explico por qué. Simplemente para tener yo el control. Yo tengo que tener, aquí es donde premia la creatividad, tengo que tener el poder, el control de poder darte y poder quitarte. Si no tengo el control de poder darte y poder quitarte,
se queda tu libertad. Y yo no puedo obligarle a la persona que haga nada. Jamás puedes obligarle a una persona a hacer nada. Nunca. Si el niño por sus santos cojones no quiere limpiar el baño, no va a limpiarlo. Por mucho que tú te pongas o lo que tú quieras, como se siente, se ponga así y no lo sacas de su burbuja, tú no vas a poder. Entonces, que la consecuencia negativa sea que haga más responsabilidades, no estamos jugando a la revolución. Que el niño diga, hasta aquí, no voy a hacerlo más. Y ahí, vuélvete a mirar este podcast y aplica otra vez estas herramientas. Nos llama. Nos llamas, exacto. ¿Cuál es el paso previo? Para mí el paso previo es, o sea, tener el control. Yo tengo una familia que a mí me encantó, que lo que hacía era, negociaban con él el porcentaje de batería que le daban en el móvil. ¿Vale? Entonces decían, ¿quieres un 10% de batería? O sea, si haces esto, ganas un 10% de batería. Si haces esto, ganas un 20%. Si haces esto, ganas un 25%. Entonces, el niño, en función de lo que hacía, lo habían gamificado. Bueno, pues cargaban el móvil, cuando iba por la batería, tal. A veces se le iba a flapar al padre y decía, mira, te regalo un 5% de batería. Porque se me ha ido la pinza, ¿vale? Pero iban jugando con eso. Que es lo que conseguía que el niño tenía el premio y si no lo hacía, la consecuencia es, no lo tenías. No lo tenías o perdías batería y iban jugando. ¿Qué mal le da al padre o a la madre la batería? Para el niño es importante, genial. Si ellos tenían el control, como tenían todos los cargadores, jugaban con eso para poder gestionar. ¿Va a funcionar para siempre? No. Llegará un momento que dejará de funcionar porque al niño le dará igual, o porque ya ha aprendido, o por 20.000 motivos. ¿Qué entramos ahí? Creatividad. Creatividad, 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 creatividad. Pongo un ejemplo de centro educativo. Se creó una dinámica en la que algo tan simple como que se pintó como un cohete, ¿vale? Y estaban todos los niños ahí representados, la foto de los niños. Entonces, mira qué simple, ¿eh? Era una competición a ver qué niño leía más libros. Entonces, el niño leía un libro y se le daba un punto y avanzaba y era como una carrera. Iban desde la cola del cohete al pico del cohete. Entonces, por cada libro que leían, iban avanzando. Vale, pues algo tan simple, gamificado como era eso, consiguió que había niños que en un mes leían 20 libros, tío. O sea, 20 libros. Al niño que leía poco, bueno, se le fomentaba, se le ponía un tutor para ayudarle, también para que leyera y para que fueran avanzando. Pero el hecho de no obligar al niño, sino motivarle a que quiera, bueno, consiguieron gamificarlo así y funcionaba. Esto era para primaria, no era para secundaria. Pero da igual, al final es el objetivo de la creatividad, de con qué puedo premiarte para que tú quieras hacer las cosas. Algo tan simple como eso consiguió que todo un centro educativo estuvieran pro lectura, estuvieran a tope. ¿Cuál era el premio, por cierto? Que alguno dice, ¿cuál era el premio para ganar? El premio era que tenías la libertad de, en la próxima feria del libro, el niño elegía cuál era el libro que iba a comprar para la clase. Ni siquiera el premio era para él, el premio era para todos, pero que yo pudiera elegir el libro que iba a ser bueno para la clase, jugamos en esto. Tengo una familia que lo que hacían era un fin de semana, adolescentes, un fin de semana, o sea, cada fin de semana, un miembro de la familia elegía el plan que todos hacían. Eso dentro de la familia motivaba, por lo que fuera. Entonces, claro, que de repente le tocaba a la niña y la niña decía, pues nos vamos a las camas elásticas. Pues te ves al padre y a la madre de las camas elásticas saltando con los niños. Era momento de familiar, pero estábamos haciendo lo que la niña quería. Al final le tocaba al padre porque no había... Pues nos vamos todos a la montaña, no sé qué. Que le tocaba, bueno, iban jugando con eso. El premio era poder elegir el plan. Al final es bueno para todos. No solo es algo egoísta para que el niño sienta. Estamos basándonos en esto. Ahora bien, me voy a la base. Estos son herramientas para los cambios. Lo importante es que yo esté centrado, yo padre, yo madre, esté en mi centro de bienestar. Que yo analice qué personaje estoy representando. Que yo sane mis heridas, como hablamos en el podcast de los traumas heredados. Que yo esté en mi centro, porque si estoy en mi centro, entenderé a mi hijo, me daré cuenta porque mi hijo está como está y podré ayudarle a que él también esté bien. Todas estas herramientas me ayudan de puente para conseguir eso. ¿Qué pasa cuando no estoy de acuerdo con los valores o con los límites que propone mi pareja? Entonces yo me preguntaría, ¿para qué tienes esa pareja? Y a mí esto es fundamental. Es decir, ¿tú para qué tienes pareja? Entonces, primero, cuestiónate esto. Cuestiónate, ya sea padre de tus hijos, ya sea el novio nuevo que te has buscado o la novia nueva que te has buscado. Pregúntate, ¿con qué tipo de persona quiero estar? Muchas de las parejas llegan a las grandes crisis cuando tienen hijos. ¿Por qué? Porque empiezan a tener que tomar decisiones. ¿Lo bautizamos o no lo bautizamos? ¿Colegio público o colegio privado? Claro, como nunca nos hemos parado a hablar de cuáles son nuestros valores, en ese momento llegan las crisis. Entonces, ya sea si estás empezando una relación de pareja y te planteas tener hijos, o ya sea en un momento que tengas hijos, o llevéis mucho tiempo sin hablarlo, siéntate con tu pareja y negocia esto. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los míos? ¿En qué quieres invertir el tiempo libre? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las mías? ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros hijos? Y llegamos a acuerdos. ¿Qué puede pasar? Que no lleguemos a ningún acuerdo. Entonces yo me tengo que preguntar,
¿esta es la persona con la que quiero convivir el resto de mi vida? Yo aquí lo dejo abierto. Si te estás planteando esa decisión, te digo una cosa, y es que la decisión ya la tienes tomada. La pregunta es cuánto tiempo le das a la valentía para dejar a tu pareja. Porque claro, si le das tiempo al miedo y te has ahí en una relación que no te está llenando, que no está nutriendo, ¿para qué estás ahí? Vas a seguir sufriendo, vas a tener más conflictos hasta que te hartes y decidas salir. Pero claro, si estás con una persona con la que no tiene los mismos valores e intentáis educar a unas personas conjuntas, entonces ¿para qué estás con esa persona? Cuestiónatelo. Yo no estoy diciendo con esto que tengan que dejarse la pareja, pero... Claro. Hay un dicho que dice que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que nazcan. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, porque al final es que es algo que se nos olvida clarísimamente. Es, a los hijos no se les educa por lo que les decimos o por los límites que les marcamos. A los hijos se les educa desde el ejemplo que somos para ellos. Hay una viñeta que me mola un montón, ¿no? Y estaban dos madres con dos niños en un banco en el parque, ¿vale? A lo mejor ahora tendría que estar a 1,5 metros de distancia, pero en ese momento estaban juntos, al menos en la viñeta. Entonces estaba una madre con su hijo con los móviles y una madre con su respectivo hijo con los libros. Y la madre con el móvil le pregunta a la madre con el libro, le dice, ¿y tú qué haces para que tu hijo lea? Claro, es que soy el ejemplo que quiero ver para mi hijo. Yo quiero que mi hijo lea, pues yo le tengo que leer. Yo quiero que mi hijo sea responsable, tengo que ser responsable yo y encontrar ese equilibrio ahí. Claro, lo típico de, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Lo siento, pero no funciona. Los límites se marcan en base a lo que yo hago y en eso vamos jugando. ¿Qué pasa cuando ya no es mi pareja, sino la familia extensa, ¿no? Yo tengo muy claros los límites, yo tengo muy claros los valores que le quiero transmitir a mi hijo, pero la familia extensa, como por ejemplo los abuelos, las abuelas, lo consienten y con ellos hacen todo lo que en mi casa no está permitido. ¿Qué pasa ahí, tío? Porque ya no es la familia, o ya no es la pareja que nos separamos y ya está, o lo que sea, sino ya es toda la familia extensa, sí, sí. Para mí hay dos líneas. Una es hablar con esas personas y a ver hasta qué punto podemos negociar. Lo que tengo que tener muy claro es que, vuelvo a lo que he dicho, ellos son personas independientes y yo no voy a poder decidir y controlar lo que ellos hagan con mis hijos. La base está en lo que yo como padre, como madre, lo que yo haga y lo que el otro progenitor haga y el tiempo que pasen con ellos. Entonces, si esas personas están consintiendo a mi hijo, bueno, pues yo tengo que tener claro que hasta un determinado flexibilidad. ¿Dónde tengo control yo? Yo tengo control en mi casa. Entonces, yo tengo claro que el tiempo que pasan con los abuelos, con los tíos, con tal, bueno, es un tiempo de distensión, de que se van a poder, pues eso, perder dentro de los caprichos, dentro de las historias. Mi casa, otro ejemplo que es buenísimo. Mi abuelo era un consentidor, tío. Pero un consentidor... Y yo cuando era pequeñito era súper mal comedor. Cuando digo que comía mal, es que a mí me ponían los dibujos animados para que yo desayunara. O sea, yo no comía, ¿vale? Entonces, claro, de repente mi madre, yo comía en casa de los abuelos, pues mi abuelo estaba en casa, y mi abuelo cuando veía que yo no comía, me preguntaba, ¿qué quieres comer? Y yo siempre le decía, la bandejilla. ¿Y qué era la bandejilla? Son de Albacete. La bandejilla era una bandeja de metal en la que había las patatas fritas, la carne, los huevos fritos, colesterol puro, ¿vale? Claro, un día... tira que te va, dos, claro, pero claro, como el niño comía mal todos los días, mi abuelo me hacía la bandejilla todos los días. Claro, mi madre bajaba a discutir con él, que no. Solución que hubo al final, me metieron al comedor. Pero me metieron al comedor para que yo comiera de todo, porque mi abuelo me iba a consentir siempre. El objetivo no está en querer cambiar al abuelo, es que el abuelo no va a cambiar. El abuelo está ahí para consentirme dentro de lo que se dice. La clave está, yo como padre, como madre, ¿puedo tomar alguna medida para que para que mi hijo vaya en pro de sus valores? En este caso, me llevaron al comedor. ¿Qué pasaba cuando yo no iba al comedor y quedaba? Pues me tocaba la bandejilla. Pero bueno, una vez, dos veces, incluso, pues nada, que el niño coma lo que le guste, que esté con los abuelos y que disfrute de ellos. Pero ahí es donde llegó el equilibrio. Sí que es verdad que en decisiones muy importantes la pregunta es, ¿quién está educando a los hijos? Por ejemplo, mi abuela quería que a mí me bautizaran. Mi madre en ese momento quería que yo eligiera lo que yo quería cuando fuera un poquito más mayor. Entonces, claro, ahí tuvieron un rifirrafe inicial, pero mi madre dijo, mirad, o sea, nadie puede obligarme a mí a yo tomar una decisión por mi hijo. Yo elijo no hacerlo y él, más mayor, que elija. Yo, más mayor, elegí. Cada uno toma sus decisiones. En este camino fue este. Entonces, yo siempre lo digo, hay tres tipos de asuntos. Mis asuntos, los asuntos de las otras personas y los asuntos de la vida. En este caso, el asunto de la vida no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver los asuntos de las otras personas. ¿Yo puedo controlar lo que hacen los demás? No. Entonces, yo puedo tener una conversación, negociar determinadas cosas. Si ellos toman una decisión turbia, bueno, yo soy el que luego lo va a gestionar. Otro ejemplo.
Mis padres siempre han estado en contra de las videoconsolas. Bueno, pues un tío mío me regaló una videoconsola. ¿Pueden controlar eso? No. ¿Qué es lo que van a poder controlar? La gestión de la videoconsola dentro de mi casa. Eso sí está dentro de la educación de los padres. Entonces ahí es donde ponen los límites. ¿Hasta cuándo hay que poner límites? Siempre. Y es tan simple como siempre. Lo que pasa es que lo vas negociando. Tú con tus padres o con tus hijos, yo con mis padres o con mis hijos, yo tengo mis límites. ¿Mis límites como qué? Como persona. Yo tengo siempre, todos ponemos límites. ¿Y cuál es el límite? Mi propia felicidad. Yo soy responsable de mi propia felicidad. Y da igual la edad que tenga yo y la edad que tenga mi madre. Su propio límite es su propia felicidad. Y mi propio límite es mi propia felicidad. De tal manera que si tu hijo te pide algo que a ti te quita la felicidad, o tu madre te pide algo que a ti te quita la felicidad, ahí es donde está el límite. La respuesta es no. Para eso tienes que tener muy claros los valores. ¿Qué le pasa? Muchas personas sumisas no saben marcarse límites. Esto daría, de nuevo, para otro podcast, que hablemos de, la forma en la que se relacionan las personas y los límites que marcan. Pero las personas que no saben decir que no, tienen un problema de límites. Porque se aprovechan de ellas y da igual cuál sea el vínculo. El otro fin de semana tuvimos una alumna en el curso de punto de inflexión que hacemos para adolescentes, que el problema es que ella se ha creído que la felicidad de su madre depende de ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está anteponiendo las necesidades de la madre a suyas propias, hasta el punto que si la madre le dice que no vaya a estudiar determinada cosa porque si no ella no es feliz, la niña va a elegir no estudiar eso que le hace feliz para hacer feliz a su madre. ¡Hostias! Ahí la niña tiene que poner sus propios límites y tiene que decidir, no, mi felicidad es estudiar esto y esto aquí, yo no voy a vivir tu vida, voy a vivir la mía. Y aquí es donde entra el cabe. ¿Dónde de momento se acaban los límites? Nunca. Siempre hay que poner límites. No, para tu propia felicidad. Cumplo 18 años, me piro de casa, no. Continúa. ¿Qué es lo que sucede con las familias que, adolescentes con 28, 29, 30 años que siguen viviendo en casa? ¿Cuál es el problema? Que los límites no están claros. El otro día me plantearon otra situación de un chaval que tenía 25 años, que estaba en casa tomándose los cojones desde hacía 4 años. Y no hacía nada. Y cuando digo nada es nada. Me preguntaron, ¿qué hacemos? Y digo, yo lo tengo claro. Es echarlo de casa. Darle un ultimátum. Hostia, ¿qué es lo que sucede? Que la madre se siente culpable por hacer eso. Un ultimátum de verdad. De verdad, claro. Y cumplirlo. A tal fecha te vas de aquí. ¿Por qué? Porque es que es mi límite. Es que yo a partir de este punto, yo no tengo por qué cuidar de ti. Ojo, eso no quiere decir que todos los se tienen que... No, hay situaciones y situaciones. Pero en la situación de una persona está absorbiendo toda la energía de la familia. Aquí la familia tiene que poner los límites y decir, hasta aquí. Hasta aquí. Y si quieres que yo te siga dando, ¿qué me das tú a cambio? Lo mismo que hemos hablado para la adolescencia, llevarlo para los adultos, funciona igual. Dani, tío, el 99% de los adultos siguen siendo adolescentes emocionales. Y de hecho, fíjate, te relacionas con todo el mundo y es que son adolescentes emocionales. Es que no son responsables de su propia felicidad. Ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, ¿dónde tengo que poner los límites? Siempre. ¿Dónde acaba? Siempre. Ojo, cada etapa tiene sus límites diferentes. En la infancia, pues hay una serie de parámetros. En la adolescencia hay otra serie de parámetros. Y, pues, joder, con un chaval de 22 años, yo no voy a decirle a qué hora tiene que volver a casa. No, que haga lo que quiera, que considere. Ahora bien, si vive en casa todavía con sus padres, tiene que haber una serie de convivencia y tiene que haber unos límites y los que tenemos que dialogar. Tú imagínate, ¿no? El chaval de 25 años follando con su novia a grito pelado en el cuarto pegado a la pared de los padres. O los padres follando, los niños escuchando. Bueno, hagamos turnos. No lo sé. Cada casa es un mundo. Pero tiene que haber una serie de pautas de convivencia, como en cualquier casa. Me voy al histriónico para poder entenderlo. Pero no sirve. Genial. Para ir terminando, la pregunta. La pregunta. ¿Cuál ha sido el límite que te han puesto que más te ha tocado los huevos? Vale, es que mi padre tenía una manía, tío. Mi padre tenía una puta manía que además le he heredado, para que no vamos a engañar. Y era que todos comíamos juntos en casa. Siempre, ¿vale? Hostia, es la que más me ha condicionado. ¿Por qué? Porque yo llegaba tarde. Tío, llegaba media hora tarde. No me lo creo. No te lo crees, ¿verdad? Llegaba media hora tarde y estaba toda mi familia esperando. Es como, coño, comer. Y claro, como encima llegabas tarde, me caía la bronca del copón, porque comíamos todos. ¿Dónde estaba el hack, ¿no? El truco. El truco era que si tú avisabas, no pasaba nada. Pero si no avisabas y tenías a la familia esperando para comer todos juntos en casa,
se liaba la de San Quintín. Esa, yo creo que es el límite que más me ha rechenado. Yo, como siempre digo, estás en casa de tus padres, quien paga manda. Y yo tenía que cumplirlo. Posteriormente, ¿qué ha pasado? Que bueno, tanto ha insistido en no incrementarle que a día de hoy yo sigo con la misma mierda. O sea, ahora soy yo el que me gusta comer todos juntos, comer en familia, comer tal. En el momento que yo tenga que trasladar todos estos valores, me tendré que cuestionar, ¿no? Decir, yo quiero este límite, hay que cuestionarse las cosas. ¿Para qué quiero este límite? ¿Qué valores quiero profundizar? Yo tengo que tener mis valores, algunos que heredo inevitablemente de mi familia, otros que los he puesto yo de mi lista. Entonces, esa norma, ese límite, me lo tendré que cuestionar. Pero, tío, es algo que yo le digo, por eso no me meto en la casa de nadie y les digo cómo tienen que vivir y qué normas tienen que poner. Cada casa es un mundo. Lo que yo siempre invito es que haya claridad. Mis padres en ese sentido tenían su claridad. ¿Tenía sentido? Bueno, pues algunas cosas para mí no. Pero bueno, como era su hijo, pues tira para ahí. Así que sí, esa es la norma que más me ha tocado las pelotas. O sea, en mi adolescencia, que no te lo pueden imaginar. El resto funcionó bastante bien. Qué guay. Es lo que hay. Pues por mi parte, contra las cuerdas finiquitado. No sé si quieres compartir algo más. Nada más, que esto es algo que yo invito a las familias que les interesen, que sigan leyendo sobre el tema, que se vuelvan a ver este podcast y tomen apuntes incluso, porque, joder, ha salido cosas muy potentes, con herramientas muy interesantes y creo que van dando pinceladas. Y que tomen todos esos apuntes, que se lo vuelvan a escuchar y que desarrollen un plan de acción. Y que si nos necesitan, estamos para ellos. Vamos, faltaría más. Como siempre decimos, en comentarios nos podéis escribir vuestras situaciones, podéis contarnos vuestras circunstancias y también os invitamos a que nos preguntéis qué queréis conocer, qué queréis saber y por supuesto estamos para vosotros. Y te invito a que compartas este vídeo para toda la familia que creas que le pueda hacer falta. Porque el tema de los límites es algo que, como ha dicho Dani al principio, nos llaman constantemente. Así que si te ha gustado, dale un like y si crees que le puede ser útil, compártelo, es fundamental. Hasta el martes que viene.